de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Paco Moncayo, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Vamos a hablar sobre la invitación al diálogo auspiciado por el presidente Lenín Moreno. ¿Está diseñado el diálogo para llegar al fondo del problema? ¿Se queda en la superficie bajando las tensiones políticas? Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Enrique Ponce de León, el ministro de Turismo. Hablamos sobre el fomento al turismo como fuente de ingreso de divisas, cuál es el aporte también del gobierno al plan existente, cómo se mejorarán los incentivos tributarios para atraer inversión extranjera, que es la meta, lo vamos a examinar. Y además, Jorge Rodríguez, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y la denuncia ante la Fiscalía General por el caso Caminosca, basada en un laudo arbitral internacional que determina el pago de sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos, y una disputa interna entre accionistas pone sobre el tapete los sobornos. Otro caso de corrupción revelado por la justicia extranjera, lo vamos a analizar. Bueno, la retirada de Rafael Correa marcará un paréntesis en las presidencias de Lenín Moreno, el sucesor escogido para las presidencias de la República y de Alianza País. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Una retirada voluntaria es la fiel expresión de una estrategia predeterminada. Desde que Rafael Correa retiró la candidatura presidencial fue con su marca personal, pues la Asamblea aprobó la reelección indefinida en la Constitución y él mismo pidió una transitoria que lo excluya de las elecciones 2017. Después no solo escogió a su sucesor, sino también a su binomio. Retiró su candidatura a la tercera reelección consecutiva porque se desinfló la bonanza, pero mantuvo la liquidez del Estado candidato con agresivo endeudamiento, no solo para apuntalar la campaña electoral, sino para despedirse inaugurando obras. Una retirada deja espacio al enemigo. Ese es el meollo de la estrategia. En cambio, un retiro es la jubilación política. Las retiradas las hacen los líderes fuertes para volver. Los retiros los practican aquellos que nunca volverán. En consecuencia, después de abrirle sitio a la alternancia, es lógico que se pase de la confrontación al diálogo. Esa transición fue anunciada por su sucesor cuando él aún estaba en el poder. De allí que los espacios de diálogo abiertos en ninguna parte plantean cambio alguno al modelo político del Estado rector y al modelo económico del socialismo de Estado. Brotan simplemente para bajar la tensión social del empate técnico en la segunda vuelta. Por tanto, es necesario darle credibilidad con un entorno de desavenencias que sirven de fuegos artificiales a la despedida. Por ello, un cambio al porvenir político solo puede venir de una oposición de verdad. Y para ello también se adoptaron oportunamente las debidas providencias. Una consulta popular que no era realmente contra los paraísos fiscales, porque solo incluyó una medida de tipo político, cuando las recomendaciones del premio Nobel Joseph Stiglitz son 10 y de tipo económico. Lo que se aprobó en consulta popular no le hace ni cosquillas a esos paraísos fiscales, pero descarta políticamente al líder de oposición que en una década fue el único en poner a la revolución al borde de la derrota electoral. Así están las cartas sobre la mesa. Por ahora, la oposición anestesiada no puede descartar el diálogo después de 10 años de salvaje confrontación. Mientras la confrontación se despide violentamente del diálogo para darle credibilidad. El meollo es no quedarse en la superficie. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La predilección por la confrontación y la alergia al diálogo del presidente Rafael Correa fue por demás explícita cuando en diciembre de 2009
el entonces presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, anunció un acuerdo ético y político con la oposición sobre el proyecto de ley de comunicación. Recordemos. A mí sí me revuelve el estómago, está cayendo en la trampa, ¿no?, del consenso. ¿Con quién se consensúa y se sale en la foto? Con Fausto Cobos y Gilmar Gutiérrez. No podemos caer en la trampa de que en nombre de la democracia consensuemos. Eso es claudicar, eso es claudicación, no consenso, compañeros, no nos confundamos. Paco Moncayo, ex candidato presidencial de la Izquierda Democrática. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo afectuoso a usted y a la audiencia. Igualmente. Usted era asambleísta en el 2009 y su intervención con Fernando Cordero para lograr ese acuerdo fue muy importante. El expresidente Correa se cuidaba siempre de no mencionar a todos y ahí solo lo hizo con los Gutiérrez, como ahora solo lo hace con los Bucarán. Más allá de las personas, el actual ambiente de distensión propiciado por el presidente Lenín Moreno, ¿le conviene a todos, ciudadanía, gobierno, oposición y Rafael Correa incluido? Yo creo, Alfredo, que la situación que vive el país es una situación tan complicada, una crisis tan aguda que todavía no la vivimos, no la sentimos, pero que nos obliga a todos, como hemos dicho tantas veces, a cobijarnos bajo la única bandera que es la amarillo, azul y rojo, que es la bandera de todos los ecuatorianos. En situaciones como las que vive el país, como las que va a vivir el país, una confrontación interna solamente agravaría ya el difícil momento que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Entonces, creo que ahora es momento de diálogo, es momento de concertación. Cuando usted va a enfrentar una crisis, tiene que unir a todos los esfuerzos, a todas las fuerzas que tiene el país, y eso creo que está haciendo el presidente Lenín Moreno. Me parece que es oportuno, que es correcto, para que podamos tener un remanso de paz después de todo este tsunami que ha significado el correísmo en los últimos 10 años. En la primera vuelta, los candidatos de oposición totalizaron el 60% de los votos. La invitación que le formuló Lenín Moreno a Cintia Viteri, Dalo Bucarán y usted fue puntual sobre el tema del microtráfico. ¿Cree usted que Lenín Moreno plantea un diálogo que va al fondo del problema o solo se queda en la superficie? En la conversación que tuvimos, que fue una conversación realmente muy de fondo, muy profunda, pudimos conversar sobre los temas que nos habían llevado a esta reunión, que fue, debo decirlo además, cordial, fue además también fructífera. Hablamos precisamente sobre el tema del microtráfico, del tráfico. Yo pude expresarle cuál es mi opinión. Para mi concepto en este tema, también esta ha sido una década perdida, se han cometido gravísimos errores y los resultados de hoy es que 10 años después la situación de la seguridad, la situación en el tema del narcotráfico son mucho menos buenas que fueron hace 10 años. Hace 10 años el Ecuador no estaba cartelizado, hace 10 años el Ecuador tenía una relación con el tema drogas mucho menos intensa que ahora. De manera que hay que corregir lo que se ha hecho mal, hay que hacer bien las cosas para poder salir adelante y para poder defender a nuestra población, especialmente a nuestros jóvenes, de este ataque inclemente de estos sectores que están dañando la vida de las familias, la vida de la sociedad y el futuro del país. Respecto a la lucha contra la corrupción, usted en la campaña hizo una propuesta concreta y muy importante. El presidente ha formado un frente para diseñar una estrategia anticorrupción en el que la mayoría de sus miembros están relacionados con Alianza País. En su reunión con el presidente, ¿trataron el tema anticorrupción? Hemos hablado de varios temas, no topamos el tema de la anticorrupción, hemos hablado más bien de los temas del empleo, las propuestas que yo hice de generar empleos a través de llegar con la obra pública, con los servicios básicos a todos los sectores del país. También el convertirle al Ecuador en una potencia en el área forestal que tiene toda la vocación que no ha sido debidamente explotada. Hemos hablado también de temas de seguridad, de relación con las Fuerzas Armadas. En fin, el tema también de la vivienda que plantea el presidente sobre la forma de hacerlo para evitar seguir construyendo urbanizaciones dispersas, ciudades difusas. Hoy tenemos visiones muy claras, sobre todo después de Hábitat 3, de cómo deben desarrollarse las ciudades. Entonces, un gran esfuerzo
de construcción de vivienda para la gente pobre, que es loable, tiene que hacerse bien para no generar problemas a las ciudades. Hemos conversado de esos temas y vuelvo a decir, en particular, he hecho una propuesta que la mantengo desde hace varios años de enfrentar el tema de la seguridad con paradigmas distintos a los que se ha hecho en este gobierno, con el fin de poder volver por lo menos a la situación anterior a lo que hemos vivido en esta década. En esa propuesta respecto a seguridad, en la cual usted es un experto, ¿qué papel desempeñan las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en relación a la enmienda constitucional que se aprobó en la Asamblea respecto a la colaboración o dependencia en cierta manera de las Fuerzas Armadas en una política de seguridad ciudadana? El problema fundamental, Alfredo, es que no ha habido una política de seguridad ciudadana. Aquí se ha tratado el tema de la seguridad con una visión antigua, una visión superada, con paradigmas que ya no se aplican en ninguna parte del mundo. Esto es ver a la seguridad como un tema simplemente de orden público, de control y de policía. Mientras que en el mundo se ha dado un gran salto para, desde el enfoque de la seguridad ciudadana, concitar la participación de todos los niveles de gobierno, de todas las funciones del Estado, de la empresa privada, de la ciudadanía. Aquí nosotros durante estos 10 años hemos mantenido esta visión. El tema de seguridad es un tema del gobierno central, es un tema de la policía y desde esa visión hemos retrocedido evidentemente. Mire, Alfredo, pero no sería que estaba errores... sesgado el problema de la seguridad por la cuestión política, de que de alguna manera se debilitó, por ejemplo, la seguridad privada en la perspectiva de que la única seguridad privada que podría haber es aquella que apuntale el modelo político. Pero es que esta visión estadocéntrica que se ha aplicado en todos los aspectos, también se aplicó en el tema de la seguridad, cuando hoy en el mundo se habla de una seguridad ciudadano-céntrica, en la cual todos los niveles de gobierno, todas las funciones públicas, la sociedad civil participen para poder lograr ciudades que tengan cultura de paz. ¿Cómo puede haber cultura de paz si durante 10 años se ha privilegiado la confrontación? Yo he hecho una propuesta hace 6 años, Alfredo, de una ley de seguridad ciudadana que no existe en el país, pero como era ley de la oposición, de alguien de la oposición, archivada. Estoy pidiendo que se recupere este proyecto de ley indispensable para poder enfrentar con éxito y con procedimientos serios, técnicos, adecuados, el mal que vive el país, el ataque que vive el país desde estos sectores que destruyen lo más sensible de una sociedad, que es su juventud. En todo caso, ¿usted consideró fructífera su reunión con el presidente Lenín Moreno? Fue una reunión muy cordial, yo creo que fructífera también. Hemos quedado para seguir trabajando en la línea de las propuestas que le presenté. Yo ya tuve, antes de reunirme con el presidente, una reunión de 2 horas con la secretaria de Control de Drogas para presentarle mis ideas. Estoy preparando un documento completo sobre una propuesta seria para hacer de manera técnica, de manera además consensuada, porque, Alfredo, si en un tema debemos los ecuatorianos estar de acuerdo, es en el tema de la seguridad. Antes de la amenaza del Perú, de la guerra, por lo menos eso nos unía. Esto no tenía banderas, no tenía colores, no tenía partidos. En el caso de la seguridad y de las amenazas que hoy vive el Ecuador, como gran parte del mundo, debemos tener una política de Estado. Por lo menos este tema debería unirnos a todos los ecuatorianos, porque son nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra sociedad la que está siendo atacada, la que está siendo destruida. Es nuestro futuro el que está en juego, porque las generaciones de jóvenes de ahora son el futuro como son el presente del país. De manera que yo espero que estas propuestas sean tomadas, más allá que de quién viene o de dónde viene, sean tomadas por la honestidad, seriedad y también por el profundo conocimiento y bases académicas sobre la que está la propuesta construida. Y para cerrar, políticamente, tal como se presentaron ayer las cosas con la despedida del presidente Correa, en este momento la oposición pues no tiene más, está bien que hay que hacer la prueba del diálogo, pero la oposición es Rafael Correa. Claro, esto va a pasar, ya ha pasado en otros países. Recordemos lo que pasó en Colombia entre Santos y Uribe.
Sucede que los caudillos, los líderes, quieren dejar simplemente reemplazos obedientes que hagan lo que su voluntad mande y seguir gobernando desde la distancia. De esto tenemos muchos recuerdos. Por ejemplo, el coronel, después general Perón, recuerde usted que gobernaba desde España, entonces ponía alguna persona, su propia esposa, Teresa Martínez, o el señor Cámpora, pero él era el que gobernaba. Me parece que hoy se equivocó el presidente Correa, que no le resultó, que si pensó que Lenín Moreno iba a ser simplemente un Cámpora ecuatoriano. Ese Cámpora ecuatoriano no existe, Lenín Moreno está tomando sus propias decisiones, eso es muy bueno para el país, es bueno también que el expresidente Correa se haya ido a Europa, que le deje gobernar en paz. Él ganó las elecciones, me refiero a Lenín Moreno, a pesar de el presidente Correa, de manera que tiene la legitimidad para poder gobernar. Lenín Moreno es el presidente, esperemos que, como usted bien ha planteado, entienda cuáles son las fallas del modelo. Además que yo insisto que no hay modelo, Alfredo. ¿Qué modelo puede haber en un caudillismo? El modelo es el caudillo, la voluntad del caudillo. Bueno, pero ese modelo, por ejemplo, hay en lo que usted dijo sobre la corrupción, que se estatizó la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Eso es un modelo estatista. Por supuesto, eso es lo que tiene que superarse. Yo creo que el presidente Lenín Moreno tiene que cambiar las cosas de fondo, si no el diálogo sería estéril y habría una gran desilusión en los ecuatorianos sobre este periodo de tranquilidad, de diálogo, de apertura que él está propiciando y que lo está haciendo, creo, muy bien. Yo también le digo a la gente de Correa, ¿de qué modelo hablan? ¿Qué dice Correa que deben mantener y luchar por el modelo? ¿Qué modelo hemos tenido en estos 10 años? La voluntad del presidente Correa. Además, una voluntad que ha llevado de un lado a otro decisiones estratégicas para el desarrollo del país, en lo comercial, en la propia seguridad, en la industria. No ha habido una línea, no ha habido un proyecto, no hay proyecto al que exija que sean fieles. Lo que se necesita quizás es volver a los orígenes del proyecto. Bueno, en todo que no caso eran estamos con un nuevo así. gobierno y un nuevo presidente. Paco Moncayo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Enrique Ponce de León, el ministro de Turismo, y vamos a hablar sobre el plan para el fomento del turismo, la atracción de inversiones, la promoción del destino al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Y 23, Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie. Encantado de estar con ustedes. Buenos días, gracias por acompañarnos. Su ministerio está trabajando algunos ejes de acción para atraer la inversión turística al país, lograr que vengan pues más extranjeros, y esas son metas no de ahora. Lo interesante es ver qué tienen previsto hacer para conseguirlo y en qué medida han ido alcanzando ya ciertas metas. Por ejemplo, con la campaña que se hizo de All Unities de Ecuador, los incentivos tributarios al sector, ¿qué se ha conseguido ya, ministro? ¿En cuánto se calcula, por ejemplo, los ingresos al país hoy por turismo al año? Bueno, primero que nada me gustaría explicar al país, a través de este prestigioso medio, cuáles son los ejes de gestión a través de los cuales pretendemos lograr aquello que usted ha señalado, Stephanie. Nosotros primero vamos a dinamizar el turismo nacional. Es imprescindible tener claro que existimos 16 millones de ecuatorianos, que somos 16 millones de potenciales turistas. El país tiene una capacidad instalada muy importante que no está debidamente utilizada. Tenemos que romper aquel mito existente en el Ecuador de que somos un turismo estacional. No, el Ecuador y sus condiciones permiten que seamos un país con turismo de 365 días al año. Entonces, el primer objetivo, y para eso estamos trabajando en lo que hemos denominado el empaquetamiento turístico del país, para poder obtener un verdadero circuito turístico llamado Ecuador, de manera que se dinamice la economía a través del turismo en todo el país, a través de productos turísticos que sean accesibles, que sean atractivos y que sean de calidad. Eso es muy importante, es así como nosotros podremos lograr que los ecuatorianos viajen por su país y prefieran hacerlo dentro del país que
salir fuera, pues, y con eso logramos que los dólares que tanto necesitamos que se queden en el país permanezcan acá. ¿De cuántos dólares estamos hablando, ministro, para tener una idea clara, ya que usted hace referencia, para saber también el alcance que tenemos hoy por hoy de esos ingresos que sí representan en nuestra economía? Bueno, las estadísticas nos dicen que el turismo nacional está dejando un promedio de $50 per cápita por día o por trayecto, digámoslo así. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Establecer paquetes turísticos que permitan que el turista ecuatoriano pueda tener acceso a establecimientos turísticos de calidad y que estos paquetes turísticos le permitan no solamente ir a un determinado destino, sino transitar por el país. Y repito, los paquetes que nosotros logremos tienen que ser paquetes que reúnan las condiciones de calidad, accesibilidad y atracción. Para esto estamos trabajando de la mano de la empresa privada. Son cosas que el Ministerio de Turismo por sí solo no puede hacerlo. De manera que desde el primer día de gestión hemos invitado a la empresa privada a unirse en esta campaña. En el primer eje de gestión, dinamizar el turismo nacional. Ok, ese es el primer eje de gestión y es importante porque el turismo es una fuente inagotable de ingresos, de divisas al país. Si bien es cierto que la actividad turística en Ecuador se ha desarrollado, todavía hay mucho para explotar turísticamente en cuanto a la riqueza que tenemos, sí. Pero hemos escuchado ya durante algunos años la importancia de dinamizar el sector, las propuestas para atraer la inversión extranjera en relación a inversión en el campo turístico, a traer más turistas al Ecuador. La diferencia está que se plantea hacer distinto o no en cuanto a continuidad de lo que sí haya funcionado. Entonces, específicamente, por ejemplo, para incentivar esa inversión, ¿qué estamos planificando? Bueno, entonces me refiero al segundo eje, que es del turismo receptivo. Tenemos que trabajar también arduamente, y lo estamos ya haciendo, en atraer al turista extranjero hacia el país. Yo he sido muy agresivo en un llamamiento que he hecho y espero que esto quede impregnado en la mente, en el corazón y en la piel del ecuatoriano. Si es que nosotros nos llamamos potencia turística, esto no puede quedar simplemente en un membrete. Somos un país que lo tiene todo para verdaderamente serlo. Pero si queremos sentirnos y constituirnos en una potencia turística, tenemos que ir al uno por uno. Si es que somos 16 millones de ecuatorianos, tendremos que tener 16 millones de turistas. Estamos claros que esto no puede ser de la noche a la mañana, pero con trabajo de promoción inteligente vamos a lograrlo. ¿Y qué quiero decir con promoción inteligente? Unir la promoción más comercialización. Y aquí una vez más de la mano del sector privado. Que el gobierno a través del Ministerio de Turismo haga lo que tiene que hacer, que es promocionar, gestionar, promover, abrir puertas, pero el sector privado tendrá que salir a vender de la mano del Ministerio de Turismo. Y al efecto tendremos que volver a las ferias internacionales, vamos a utilizar a las embajadas, consulados, organismos internacionales para promover y vender nuestro país. Y yo estoy seguro que uniendo la promoción a la comercialización y haciendo de la mano el trabajo entre la entidad pública y la entidad privada, vamos a conseguir el objetivo. Ok, y eso es importante, pero si es que hablamos de cómo promocionarlo también desde el sector privado, en la promoción y la comercialización a lo que usted se refiere, pues también tiene que haber ciertos incentivos, y ya ha habido incentivos tributarios, unos vigentes desde hace años para la inversión en turismo. Tuvimos la ley de turismo del 2002, hay otros cambios recientes. ¿Qué beneficios concretos podrían estar considerando entonces para incentivar la inversión turística privada en el campo tributario? ¿Ya se lo han planteado? Sí, y eso tiene que ver con el tercer eje de gestión, que es la captación de inversiones, tanto extranjeras como también fomentar aquellas que ya están en el país, las inversiones nacionales. Y efectivamente, Esteban, y lo que usted señala es muy, muy cierto. Tenemos que volvernos competitivos, no tenemos que inventar nada. Países vecinos, países de la región que se han destacado como países eminentemente turísticos, han creado incentivos interesantes. Respecto del Ecuador, nosotros contamos con una ley de turismo que contiene incentivos. Tenemos que aplicarlos. La gran realidad es que la actual ley de turismo no ha sido aplicada sino en casos excepcionales. Cuando yo estuve en la empresa privada, bueno, y eso ocurrió hasta el 23 de mayo pasado, yo ocupé esos incentivos. En su momento logré
por poner un ejemplo, la importación de todos los menajes hoteleros con absoluta exoneración de aranceles. Existen otros incentivos en cuanto al tema de impuesto a la renta. Estamos trabajando también de la mano porque hay un clamor del sector turístico, y tienen mucha razón, en volver ejecutable el tema de la devolución del IVA. Tenemos que volverlos competitivos y estamos trabajando en ello. Pero lo primero que yo digo, si tenemos ya un instrumento, primero utilicémoslo. Y lo que tengamos que mejorar, mejorémoslo. Pero volvámonos competitivos. Sobre todo cuando estamos hablando también de las diferencias también en competitividad con nuestros países vecinos y lo que hacen para atraer la inversión. Un tema de lo cual tendremos tiempo para hablar. Enrique Ponce de León, el ministro de Turismo, acompañándonos por ahora en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. No nos olvidemos del 1 por 1. Gracias por acompañarnos. 7:31. Al volver, Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y vamos a hablar sobre la denuncia ante la Fiscalía General contra 7 funcionarios públicos por supuestamente haber recibido sobornos. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó el jueves pasado a la Fiscalía una denuncia contra 7 funcionarios públicos a los que acusa de haber recibido sobornos en el llamado caso Caminosca. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinalgote, tenga usted buen día también. Muchas gracias por la gentileza de su invitación. ¿En qué fundamenta la Comisión Anticorrupción su denuncia? Si usted recordará, doctor, hace aproximadamente 2 años aquí, con usted mismo en el canal, hicimos la denuncia de Manduriaco. Y en la denuncia de Manduriaco planteamos 3 puntos. El segundo era justamente el tema de Caminosca. Caminosca, que es una empresa nacional, era una empresa nacional con más de 400 ingenieros que siempre iba de la mano con la empresa Odebrecht. Y ahí ya le dijimos a usted aquí en la televisión y también le dijimos al fiscal de que había en su contabilidad un tema que realmente preocupaba y que el que había adquirido esa empresa había descubierto pagos o sobornos a funcionarios públicos del país. La situación es que entonces la empresa ecuatoriana Caminosca ha sido subcontratista en varios proyectos de los sectores estratégicos y que la compañía Carno de Australia, que es la accionista de Caminosca, objetó ciertos gastos que según en un laudo arbitral de un tribunal internacional con sede en Florida sirvieron para pagar sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos. Entonces la comisión solicita a la Fiscalía que investigue estos hechos para judicializarlos en el Ecuador. Entonces la comisión simplemente pide investigar a Fiscalía. Sí, la Comisión Anticorrupción prácticamente le da el camino al fiscal. A un fiscal que apenas se posesionó, dispuso la creación de una oficina anticorrupción dentro de la Fiscalía. Un fiscal que prometió acompañar al presidente Lenín Moreno en ese combate de frente a la corrupción. Le planteamos entonces el tema sobre 3 puntos fundamentales, también aquí en este caso. Hay la compañía BDO, que tiene domicilio en el país, la empresa McKinsey, que es una empresa auditora internacional, y sobre todo la empresa Kroll, que es la que hace los viajes al Ecuador, a Chile y a otros sitios para determinar realmente cuál fue el camino del dinero que se sacó para el pago de sobornos a funcionarios públicos. El fiscal general del Estado, de acuerdo a la Constitución del país, tiene la obligación de iniciar el proceso, no archivar, como nos hicieron con casi todas las denuncias el fiscal anterior. Eso le iba a decir, de las denuncias que la comisión ha presentado, ¿cuáles han sido investigadas por la Fiscalía y cuáles han sido constatadas y verificadas, pero en el extranjero? Bueno, de las denuncias que hemos presentado a la comisión ante la Fiscalía, nos archivaron la de Manduriaco, que está en el tema de Caminosca. Nos archivaron la de Refinería del Pacífico, nos archivaron la de los helicópteros Drups y solamente dieron paso a una denuncia que tiene relación con la Agencia Nacional de Tránsito en la compra de las placas para los vehículos. Hoy día no hay placas justamente por esa denuncia que hicimos, en donde les demostramos que se estaban llevando $5 en cada $7, 20 que estaban comprando, se estaban llevando como sobornos los funcionarios públicos. La relación que usted estableció o señaló respecto a Caminosca con Odebrecht, se refiere a que Caminosca era una empresa
fiscalizadora? ¿Por qué era subcontratista o por qué era que participaba generalmente siempre en los contratos de Odebrecht, por ejemplo? Caminosca era la empresa más grande en el país de ingeniería. Esta empresa hacía estudios de factibilidad, hacía la fiscalización y realmente fue acompañando siempre. Y adicionalmente, como le acompañó a Odebrecht, aprendió las malas costumbres. Y aprendiendo las malas costumbres, utilizó más o menos el mismo camino para efectos de esconder lo que son las coimas. Usted verá que aparecen funcionarios públicos con las primeras letras de los nombres o con siglas, o en el caso del vicepresidente, por ejemplo, aparece su nombre en inglés, glass, en español es vidrio, y aparece bajo esa fórmula, lógicamente para esconder la fiscalización de los organismos del Estado. Pero eso fue lo que a su vez internamente dentro de la compañía Caminosca llamó la atención del socio extranjero, que es una compañía australiana, Carno, de que habían estos pagos, digamos, justificados de esta manera. Eso fue lo que provocó entonces la disputa. La empresa Carno es una empresa que cotiza en bolsa de los Estados Unidos y está sujeta al control de la American Security Exchange. Bajo esa fórmula, ellos no pueden tener, como tienen un control bastante estricto a su contabilidad, encontraron realmente pagos sospechosos y contrataron, por ejemplo, a la empresa Kroll. Kroll es la empresa que determinó el fraude que hizo el presidente Collor de Mello. Ellos encontraron el dinero que tenían depositados a nivel internacional. La empresa Kroll encontró a Pinochet también con los depósitos en bancos europeos. La empresa Kroll es una empresa muy antigua en los Estados Unidos que tiene acceso a la información más completa de todo lo que es inclusive transacciones de tipo económico a nivel internacional. En esa utilización de temas, pues al fiscal también le pedimos es que como las auditorías no solamente es el informe del auditor, sino adicionalmente hay papeles de trabajo, hay que revisar los papeles de trabajo. Justamente podemos encontrar en uno de ellos, en la auditoría que se hace de la empresa Caminosca, la explicación completa de quiénes serían los funcionarios que recibieron el dinero correspondiente. Sirve este laudo arbitral en los Estados Unidos, pero el laudo arbitral que no presentamos nosotros ante la Fiscalía, porque es un documento que es todavía reservado en los Estados Unidos y la utilización de documentos reservados físicamente pues está penado por las leyes norteamericanas, pero sí nos referimos al laudo arbitral y cuando nos referimos al laudo arbitral establecemos no solamente lo que la página 53 dice, sino también todas aquellas que en forma completa describen el tema y que no determinan responsabilidades en contra de funcionarios ecuatorianos, porque esa no es obligación de un laudo arbitral que trata de un tema absolutamente diferente. Ellos tratan específicamente el reclamo que hace la empresa australiana que compró una empresa que estaba ligada a la corrupción en el Ecuador para que le devuelve la plata por la compra de las acciones. La Comisión Nacional Anticorrupción ha sido tachada de ser un ente informal. ¿En base a qué mandatos constitucionales realizan sus investigaciones que son puestas a consideración de la Fiscalía? Bueno, yo creo que realmente la gente que habla en ese sentido desconoce lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución aprobada por el gobierno anterior en Montecristi establece varias obligaciones de los ciudadanos. Por ejemplo, en el artículo, si mal no recuerdo, artículo 69, numeral 5, dice obligaciones de los ciudadanos, fiscalizar los actos del poder público. Bajo esas condiciones, somos ciudadanos, tenemos el derecho de hacer realmente temas que defiendan la posibilidad de que no existan temas que la corrupción se lleve la plata y afecte a los más pobres. Pero yo le digo con toda sinceridad que adicionalmente el problema es que esa constitución que era ciudadana, pues básicamente le quitaron todo el tipo de poderes para dar a un solo ciudadano el poder de hacer cosas en el país, hasta el punto que se adueñó con todas las funciones del Estado. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, gracias por su participación en Contacto Directo.
Gracias, doctor, a usted. Steffi. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes agradeciéndoles por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.